Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su espacio de opinión, fondo y forma. Hoy quiero tocar un tema bastante actual, o al menos así lo marcan los nuevos tiempos. Miren, muchos de ustedes han oído en voz de los políticos, sobre todo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esa lucha contra el neoliberalismo. Pero muy pocas personas entienden claramente qué es el neoliberalismo. Entrar en asuntos económicos y de diseño y de pensamiento puede llevarnos mucho tiempo. Quiero hacerles una narración que va a ser esto parte de otros programas. ¿Qué es el neoliberalismo? Básicamente, en pocas palabras. Miren, vamos a hacer historia. Originalmente, los pueblos, los hombres, se agruparon hace miles de años en grupos familiares. O sea, había un matriarcado, generalmente era la mujer, que criaba los hijos. Estamos hablando de hace miles de años. Y así se hizo el primer conjunto social en la familia. Generalmente la madre con sus hijos, un matriarcado. Después se asentaron en clanes, o sea que eran grupos familiares, y luego en tribus, luego en pueblos, luego en ciudades-estado, luego en naciones, en imperios, o reinos e imperios. Y eso nos rigió básicamente hasta finales del siglo XVIII, cuando se retoma una idea de la cultura griega, que es la democracia. El primer país que se funda como república es los Estados Unidos de América. Vamos a decir que fue la primera base donde ya se cambia de tipo de régimen monárquico a un régimen republicano demócrata. Y porque hay monarquías también democráticas. Pero bueno, esta es una república democrática. Y a partir de ahí se toma como modelo para muchos otros países. Y así se va desarrollando un nuevo estilo de vida. Así como hacía miles de años el poder estaba en la madre, en el matriarcado, y después quizá en el jefe del clan o el viejo del clan, el sabio, etcétera, etcétera. Bueno, el poder en las monarquías estaba en manos de los nobles, tanto del monarca como de su aristocracia. Esto traía un mundo de falta de oportunidades para la mayoría de las personas, de la gente común, de los que trabajaban, de los que ejercían sus oficios. Estaban en un estado casi de esclavitud, incluso en la Edad Media, bueno, con los feudos, etcétera, etcétera. Hubo un progreso efectivamente. Cuando nace la República Democrática o lo que hoy es Estados Unidos, luego le siguen Francia con su revolución, bajo el lema de igualdad, libertad y fraternidad. Y en México ocurre lo mismo, se sigue con ese esquema. Sin embargo, los poderes fácticos en México, que eran sobre todo la iglesia, tuvieron que desarrollar eventos históricos posteriores a la independencia, como las leyes de reforma, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí hubo un cambio vamos a decir, de esquema hacia una democracia, hacia el ejercicio de la democracia, que el pueblo y los ciudadanos tengan el poder de elegir a quienes les gobiernan. Entonces, tenemos una transición donde el poder pasa de la madre al jefe de la clan, al jefe de la tribu, al rey de la ciudad-estado, y así hasta que llegas a lo que hoy son los mandatarios, el presidente de la República. Hay algunas que son países que tienen una representatividad
vamos a decirlo, camaral o a través de las cámaras, donde las cámaras eligen quién es el primer ministro o el presidente. O sea, hay distintas expresiones para la electividad de los líderes. Y bueno, esto ocurre, sí, finales del siglo XVIII, todo el XIX, hay una serie de transformaciones, el XX, bueno, se explota de una manera tremenda. Pero a partir de los años 60, 70, empieza a gestarse una nueva forma de gobierno, una nueva forma de manejar a las masas, de controlarlas. Miren, acuérdense que buena parte del siglo XX, la mayor parte, estuvimos, bueno, no la mayor parte, pero una muy buena parte del siglo XX, estuvimos viviendo lo que se conoció como la Guerra Fría. Había dos propuestas económicas, la propuesta del capitalismo y la propuesta del comunismo. Hoy sabemos que el comunismo no funcionó. Tocaremos después el tema de por qué no funcionó, por qué no funciona, pero para otro diálogo. O monólogo, porque nadie participa más que yo, a menos que hagan sus comentarios. No se olviden darle a la campanita y suscribirse. Y bueno, en medio de la Guerra Fría, se empieza a plantear volver a un esquema de economía liberal. Por eso se llama neoliberalismo, porque no fue la primera vez, ocurrió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se exigía una libertad de comercio abierta, los mercados abiertos y la menor injerencia del gobierno en los asuntos de las empresas y del mercado. Les recuerdo que se habían hecho una serie de leyes y una serie de intervenciones, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, bueno, todos los gobiernos, pero en Estados Unidos fue muy marcado por la crisis del año 29, la Gran Depresión, en la cual se llegó a ese accidente económico precisamente por la falta de regulación y porque los mercados regían las decisiones del gobierno, y los mercados no tienen conciencia social, los mercados tienen conciencia económica. Entonces, aquí es donde nace esta función, pero miren, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Que poca gente percibe y que no quiero usar la palabra peligroso porque es alarmista, ¿no? Es preocupante. El hecho de que hoy las decisiones más importantes en casi todos los países del mundo las toman en base al mercado, al ejercicio de las utilidades, al trimestre, al semestre, al cierre anual, y no necesariamente al beneficio de la población. Con esto del neoliberalismo, en este tren del neoliberalismo, se suben Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, en Reino Unido. Y bueno, se tumban los aranceles a nivel mundial, empieza el comercio, empieza a desarrollarse la apertura de gobierno a los países como Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, los grandes países productores que tenían créditos muy accesibles, muy blandos, Corea del Sur, bueno, pues, se les viene la primavera. ¿Por qué? Porque los países que durante la Guerra Fría eran conocidos como países del tercer mundo, ahora les llamaron economías emergentes. Miren qué bonito nombre. Y vino lo que le llamaron la globalización, la romántica idea
muy romántica de la aldea global. Todos como hermanos, la Guerra Fría había quedado atrás, Rusia estaba devastada económicamente y solamente había un camino. Ya países como México, que decían, negociaban con Estados Unidos, oye, acuerdos políticos, etcétera, etcétera, coqueteando un poco con los rusos, se les acabó ese cobijo soviético y pues no tuvieron más que alinearse y disciplinarse con los Estados Unidos y subirse en esa aventura. Eh, en la época de el presidente Clinton les toca la bonanza porque se abren esos mercados y entonces los productos de estos países que ya les mencioné antes, pues empiezan a invadir a los mercados de los países este, emergentes. Las utilidades suben, el crecimiento sube, les está yendo muy bien, pero con esto empiezan a ocurrir ciertas cosas que, que ya algunos habíamos mencionado que iba a ocurrir, no nos creyeron. Yo no soy economista, pero sí sé algo de historia y me gusta estudiar la historia económica, o la economía histórica, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, eh, empiezan a ocurrir fenómenos muy especiales. Las grandes compañías, las transnacionales, empiezan a tener una capitalización enorme, empiezan a convertirse en grandes monstruos, en monstruos que pueden manejar más capital que un país, que tienen más activos que un país. Y de esa manera empiezan a tener mucho más dominio en el quehacer interno de sus propios países y de otros países. Lo que conocemos como lobbying o tramitología, en bien de sus propias utilidades y de su propio quehacer económico. Cuando se abren y se tumban todas estas barreras arancelarias, estas grandes compañías dicen, a ver, en Estados Unidos estoy pagando entre 12, 15 dólares por hora, pues si ya está abierto el mercado, pues qué necesidad tengo de pagar esos salarios. Me voy a los países que paguen menos sueldos. China, ahí empieza a detonarse China, que era uno de los que pagaba menos sueldos. México con la industria maquiladora y así. Entonces Estados Unidos y algunos de esos otros países europeos empiezan a desangrar su sistema productivo y su sistema de fábricas. Empiezan las fábricas a mudarse a otros países y empieza a crecer el desempleo. Al crecer el desempleo, pero no solamente en Estados Unidos, a la hora que abren los mercados, muchos países como México y otros tantos, Argentina, Brasil, Chile, empiezan a tener graves problemas de competitividad. Sus empresas no tienen el financiamiento barato que tienen las grandes corporaciones de Estados Unidos y las europeas y empiezan a quebrar. Los negocios familiares empiezan a quebrar. Un ejemplo de ello es el negocio del calzado y de la ropa, que era un negocio generalmente llevado a cabo por familias mexicanas. Empiezan a quebrar este tipo de negocios, empiezan a quebrar la ganadería, empieza un desgaste enorme por la inercia de los recursos caros y de que pues no se tenía la capacidad económica de competir con esos monstruos. Entonces, también crece el desempleo en estos países, no solamente en Estados Unidos. Dejan las familias de poder tener un progreso generacional. Por eso ustedes hoy escuchan mucho, sobre todo la gente de mi edad, que vemos cómo nuestros abuelos tenían una posición económica, vamos a decir, casi siempre rural,
Nuestros padres ya pudieron ser profesionistas, nosotros también, pero ya nuestros hijos como profesionistas no tienen las mismas oportunidades que nosotros tuvimos o que tuvieron nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de poder poner un negocio, pues es casi imposible porque no se tiene el acceso al crédito y porque no se puede competir contra estos grandes monstruos, salvo algunas excepciones, pero la mayoría está condenado a ser empleado de una de estas empresas, más que poder ser emprendedor y poner su propio negocio. Entonces, de esta manera, lo mismo empieza a ocurrir en los Estados Unidos. Les voy a dar un ejemplo de esto, miren, para que lo entiendan. Ustedes recordarán cuando eran jóvenes, niños, algunos, que siempre había una tiendita de la esquina, que era de Don Chuy, Don Pepe, ¿sí? En nuestro caso, Doña Lala, a quien recordamos con mucho cariño. Y si eran jubilados, algunos burócratas, exburócratas jubilados, era una forma de hacerse de un recursito extra para tener para ver a los nietos, etcétera, etcétera, gastos extras. Hoy ya no existen. ¿Por qué no existen? Porque vinieron y les pusieron unas cadenas de tiendas de autoservicio pequeñas y de grandes corporaciones que el dinero se va a la Ciudad de México o a Monterrey o vaya usted a saber si hasta al extranjero. Y entonces se les quita la posibilidad al pequeño emprendedor por esa deslealtad en la competencia. Bueno, esto ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en México. Empieza a crecer el desempleo y las fábricas comienzan a mudarse a donde pagan menos sueldos. ¿Esto qué genera? Genera en los países una competencia entre ellos para atraer esas fábricas. ¿Y cómo puedes competir para atraerlas? No subiendo los sueldos, manteniendo al margen las garantías laborales de los trabajadores, presionando al trabajador para que gane lo mismo, y de esa manera puedan venirse las fábricas para medio sostener el empleo. Pero eso sí, volver a los aranceles está prohibido. En Estados Unidos y las grandes empresas de los países poderosos se dan cuenta que hay otra cosa. Bueno, vamos a tener nuestras fábricas donde paguemos menos sueldos, pero nuestras sedes tributarias a donde nos cobren menos impuestos, paraísos fiscales. Entonces los países, incluso como Estados Unidos, empiezan a sufrir una, una erosión, empiezan a desangrarse. Crece el desempleo y empieza a crecer el déficit fiscal. El mundo está abierto. ¿Qué caso tiene que yo pague impuestos, el 30% de impuestos, si mi sede fiscal la puedo poner en Irlanda, donde me cobran el 5%? Y pues ya, soy de Irlanda, ya no soy de Estados Unidos, o ya no soy de Francia, o ya no soy de Alemania. Algunos países sí pusieron candados en esto, sobre todo Alemania. Pero en general eso ocurre. Entonces, los países, los gobiernos más bien, los gobiernos empiezan a tener un problema muy grave de desempleo que tienen que solventar con ayuda social. Estados Unidos tiene ese problema muy grave. Y empiezan a ver cómo se ven disminuidos su cartera fiscal. En Estados Unidos el golpe fue fatal. En Estados Unidos se tenía, durante la Guerra Fría, por la experiencia del 29, que debía regularse a que las empresas o las personas morales o físicas que más dinero ganan deben de pagar más impuestos, subir su porcentaje de impuestos. Y eso lo eliminaron durante la época de Reagan, padre del neoliberalismo en Estados Unidos, y entonces se da una situación muy grave. Esto provoca la crisis del 2008, alto desempleo y
caída en la recaudación fiscal. Lo vivimos en México. Miren, yo quiero decirles una cosa. El sistema económico neoliberal es degenerativo. O sea, cada vez está peor. ¿Qué nos arrojó al neoliberalismo? Es cierto, la crisis de los 70. Pero esa se hubiera probablemente resuelto no dando una vuelta como la que se dio hacia el neoliberalismo, sino a lo mejor con un pacto social, con un pacto laboral para poder revitalizar a las empresas. Porque sí, también se había caído en un abuso terrible sobre el ejercicio de los derechos laborales. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Hoy en día las empresas son más grandes que nunca. Hay una frase que se usa en Estados Unidos, too big to fail. O sea, son demasiado grandes para quebrar, para fallar. Controlan gobiernos, financian campañas políticas y entonces estamos viviendo una transición de un sistema democrático republicano a una nueva forma de gobierno, que es la aristocracia corporativa. Eso es lo que tenemos. Y mientras en el comunismo la mayoría de las personas estaban atadas a la voluntad de una aristocracia política o de una dictadura política, ahora están la mayoría atadas a la voluntad de las grandes corporaciones. El intentar fundar tu propia empresa, crearla, es cada vez más difícil. Yo por eso a este sistema le digo que es un sistema neocomunista. Te cierra las oportunidades de ejercer tu capacidad intelectual y creativa y quedas atrapado en ese esquema. Esto es algo muy interesante. Vamos a seguir tocando este tema y cómo ha repercutido en la sociedad y cómo repercute en la mente de los jóvenes y de las nuevas generaciones y cómo nos afecta a los que somos de otras generaciones. Miren, si ustedes ven, hay un estudio muy interesante del Brexit. ¿Han visto cómo lo han atacado al Brexit? Cómo por todos lados han dicho que lo que se hizo en Inglaterra, en Gran Bretaña, fue terrible porque van a tener consecuencias. Yo creo que les va a ir muy bien, creo que les va a ir mejor. Pero la BBC hizo una encuesta muy interesante, fíjense, cuando se dio lo del Brexit, para votar si se conseguía en la sociedad de euro o se retiraban de la Unión Europea más bien, porque Inglaterra todavía se sostuvo su moneda, la libra esterlina. Pero hubo una diferencia, miren, la mayoría de las personas que votaron por mantenerse en la Unión Europea fueron los jóvenes. Y la enorme mayoría de quienes votaron por salirse fueron las personas de 45 o más. Y esto tiene una repercusión muy interesante, este estudio. ¿Cuáles? Los que votaron por quedarse, votaron por miedo a lo desconocido. No sabían si les podía ir bien o mal, pues más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero los de 45 para arriba, que ya habían vivido el esquema de estar fuera de la Unión Europea, sabían perfectamente que antes estaban mejor que ahora. Y bueno, eso provocó que se viniera este voto que hoy está poniendo fuera de la Unión Europea a Gran Bretaña. Ese es Mini, ¿eh? Quizá no está de acuerdo conmigo, no lo sé. Pero es importante determinar qué es esa visión. Y yo les pido que hagan a las personas de mi generación, los boomers o la generación X, que hagan una perspectiva de lo que vivíamos. Cómo
ahí vemos videos en las redes sociales, cómo jugábamos en las calles, cómo veíamos que había un progreso generacional y ese progreso generacional se perdió. Vale la pena analizarlo. Vamos a seguir con este tema, con los temas de impacto social del neoliberalismo y sobre todo les agradecería muchísimo que me dejaran sus comentarios, porque de aquí hay mucho para sacar en este tema, hay mucho que aprender, hay mucho que mostrar. Les agradezco su atención nuevamente. Mi nombre es Abel Oseguera. Este es mi espacio de opinión que se llama Fondo y Forma. Y les agradezco mucho. No se olviden darle ahí a la campanita para cada vez que suba un video les avise. Y no se olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Este es un espacio, como se los he dicho, de todos ustedes. Y espero con mucho gusto sus comentarios. Buenas noches, que la pasen bonito. Salud, alegría y prosperidad para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches tengan todos ustedes.